El pasaje que ha leído nuestro hermano, que seguramente ustedes también allá en sus domicilios, en sus casas, han buscado. Si no, lo recuerdo y les pido que lo busquen, pues será la base para nuestra meditación. Números, capítulo 11, los versículos 1 a 20, donde ya hemos escuchado la lectura. Existe en los seres humanos la fuerte tendencia a quejarse ante las diversas circunstancias que vienen a sus vidas. Seguramente se identificará y estará de acuerdo con esta declaración. Todo lo que no es acorde a sus planes o que no les gusta tiende a llevarlos a la queja, al descontento, a la murmuración. A veces directamente contra Dios, lo cual es más grave. A veces en contra de personas que consideramos inapropiadamente responsables. Si Dios me asiste y valiéndome del hecho histórico de nuestro texto, quiero mostrar que la queja contra la providencia de Dios es un pecado grave. No estoy aquí para medir o considerar pecados grandes o pequeños. Pero a la luz de la Escritura podemos hacer esta afirmación. La queja contra la providencia de Dios es un pecado grave. De hecho, Dios consideró la queja del pueblo como una gran maldad. Y como hemos leído e iremos otra vez a estos versículos, Él consideró actuar de una manera que el pueblo, una parte, sufrió directamente las consecuencias. Tal evento tuvo lugar mientras iban camino de Egipto a Canaán. Sucedió poco tiempo después de su partida del monte Sinaí. Por la lectura del versículo 10, podemos ver que Dios consideró esta queja como una grave ofensa para Él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Vemos, como he dicho, por este versículo, que Dios consideró esta queja como una grave ofensa para Él. El apóstol Pablo, en Romanos 15:4, dice que lo que se escribió antes fue escrito no solo para hacernos la lectura divertida o fácil, sino para nuestra instrucción. Por lo tanto, todos los relatos históricos contenidos en las Escrituras tienen esa misma finalidad: instrucción, enseñanza, amonestación. Pretendo, siguiendo el texto que he mencionado, sacar algunas lecciones que nos prevendrán o nos ayudarán a corregir este mal tan arraigado en el corazón humano. La queja contra Dios es un pecado grave. Tengo la intención de mostrar por la Escritura que esta es una verdad y que muchas veces nosotros somos involucrados también en este pecado. Mi primera propuesta es la siguiente. La queja es pecado porque manifiesta inconformidad, desacuerdo y rebeldía contra la dirección y la voluntad expresa de Dios. La queja es pecado porque manifiesta inconformidad, desacuerdo y rebeldía contra la dirección y voluntad expresa de Dios. Escuche usted los versículos primeros, 1 a 3.
Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Supongo que han leído este pasaje, y déjeme suponer que se hicieron la pregunta. Fue una de las preguntas que yo me hice mientras meditaba en este texto. ¿De qué se quejaron? Exactamente, ¿de qué se quejaron? Hay muchas ocasiones, hermanos, en Éxodo y en Deuteronomio mayormente, en que se puede ver las ocasiones en que el pueblo de Dios se quejó, ya fuera directamente contra Dios o ya fuera en contra de su liderazgo, particularmente en contra de Moisés. Pero ahora, en nuestro texto, ¿de qué se quejaron? Probablemente su queja fue porque no entendían la forma del avance del pueblo en el desierto. Ellos no entendieron por qué tenían que esperar tanto y por qué avanzaban solamente cuando se les indicaba. Ellos seguramente tenían otro plan, tenían otra idea. Tal vez pensaban que era demasiado tiempo y que era tiempo de avanzar. No puedo afirmar eso. Veamos qué dice el contexto inmediato, capítulo 10, los versículos 33 a 36. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso, y la nube de Jehová iba tras ellos de día hasta que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Debemos tener presente que el pueblo era dirigido por Dios, era guiado por Dios. Hoy el hermano en la primera hora nos ha hecho recordar el propósito y el diseño de Dios para la adoración de la cual Él es digno. Y nos dejó bien claro que lo importante es seguir la instrucción y la demanda de Dios. Nuestra adoración siempre será deficiente. Nunca pretendamos que adoramos a Dios en nuestros propios méritos como Él es digno. No. Nuestros méritos son insuficientes. Pero en los méritos de Cristo, incluso la debilidad y la imperfección de nuestra adoración es pasado por alto y es recibida por los méritos de Cristo, con tal que sigamos las instrucciones. Bien, ellos tenían instrucciones específicas en cuanto de avanzar, cuándo deberían hacerlo y la manera en que ellos deberían estar observando las indicaciones. Parece ser que ellos no estaban de acuerdo. Tengamos presente que el pueblo era dirigido por Dios mediante una nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Ampliemos un poquito el contexto y veamos allí mismo en Números 9 los versículos 21 y 22. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, ellos partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados.
y no se movían más cuando ella se alzaba, ellos partían. Óigame, qué bendición más extraordinaria. Revisando algunos de nuestros himnos, hay varios que hablan de esta época como una época maravillosa en cómo Dios guió a su pueblo y cómo ellos no hubiesen podido avanzar, no hubiesen podido llegar a la tierra prometida sin el cuidado, sin la dirección de Dios. Ellos, los israelitas, no entendieron el porqué de Dios. Y como no entendieron y no aprobaron las instrucciones, comenzaron a quejarse. ¿No es verdad, amados hermanos? Trasladándonos aproximadamente 3.500, 3.600 años al presente. ¿No es verdad que de esa misma manera respondemos con frecuencia? Cuando viene a nosotros alguna situación incómoda o desagradable, o que simplemente no entendemos lo que sucede, nos quejamos y murmuramos. Hay una rebeldía declarada contra la expresa voluntad de Dios en el corazón del hombre. No estaban rebelándose, desconociendo solamente la autoridad de Moisés. No fue el diseño, no fue la planificación de Moisés. Moisés solamente trasladaba las instrucciones y ellos debían seguirlas. Tal queja, amados hermanos, es impropia en todos los cristianos, pues cuando lo hacen se oponen directamente contra el carácter de Dios. Cuando nos disgustamos porque no entendemos o no nos agrada cómo Dios está haciendo lo que hace, estamos poniendo en duda, oiga usted, estamos poniendo en duda el amor, el poder y la soberanía de Dios. Estamos considerando que el amor de Dios por nosotros debiera ser de manera diferente. Estamos considerando que nosotros lo haríamos mejor. Obviamente no. La queja es un pecado grave. Como dije, es una gran bendición saber que Dios dirigía hacia su pueblo. Y hoy, amados hermanos, tenemos también una dirección. No estamos dando pasos de ciego. Hay condiciones y experiencias que nos tocan vivir para las que con humildad tenemos que reconocer que no tenemos la respuesta inmediata. Pero podemos descansar y confiar en que Dios es infinitamente sabio, Dios es todopoderoso y Dios nos ama de tal manera que todo lo que Él envía, todo lo que Él diseña, todo lo que Él permite, cualquier término que quiera decir, está en su control y es para nuestro bien. Hermanos, nosotros no podemos entender todo el proceder de Dios en nuestras vidas y en su mundo. Nosotros no podemos entender a Dios en nuestras vidas, cómo obra en nuestras vidas y cómo obra en su mundo. Isaías nos previene acerca de esto, diciéndonos en el capítulo 55, los versículos 8 y 9, que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. No deberíamos pensar que deberíamos entender. Si pudiéramos entender a Dios, seríamos tan grande como Él, o Él sería tan pequeño como nosotros. Por eso Moisés exhortó, amonestó al pueblo diciéndoles, las cosas secretas pertenecen a Dios,
Son cosa exclusiva de Dios y Él no está obligado a explicarnos nada. He citado el texto de Deuteronomio 29:29. Nosotros debemos tener presente que su voluntad es buena y santa, lo que sea, porque es un reflejo de su carácter y está dispuesto a llevar a cabo su plan eterno de redención. Debemos tener presente que su voluntad no solo es buena y santa, es agradable y perfecta. No lo entiendo, no es lo que esperaba. Eso lo podemos decir y admitir. No lo entiendo, no es como yo pensaba que sería, pero no tengo duda de que mi Padre Celestial está en control de todo lo que pasa aquí. Hermanos amados, Él es nuestro Redentor y Él es nuestro guía. Él no solamente liberó a los egipcios, no solamente redimió a su pueblo de la esclavitud, tenía un determinado propósito y lugar donde ellos deberían estar. Debieron ser contentos y agradecidos por la manera en que la expresa voluntad de Dios les estaba guiando. ¿Por qué se quejaron? Parece ser, repito, que porque ellos no entendieron el proceder de Dios. Ellos no entendieron por qué razón tenían que moverse y detenerse con las señales que Dios había establecido. Tal vez tenían ellos o suponían que tenían una idea mejor. Históricamente los cristianos hemos cantado, me guía Él, con cuánto amor, en sendas justas mi Señor, en todo tiempo puedo ver, con mano tierna me guía Él, me guía Él, me guía Él. Nosotros somos agradecidos con Dios, o debemos serlo, al recordar que Él está guiando. Mi segunda propuesta acerca de que la queja es pecado es la siguiente. La queja es pecado porque manifiesta ingratitud, menosprecio hacia la providencia de Dios. La queja es pecado porque manifiesta rebelión, desaprobación de la manera en cómo Dios lleva a cabo su plan. Ahora veamos que la queja también es pecado porque manifiesta ingratitud y menosprecio hacia la sabia y fiel providencia de Dios. Vamos a nuestro texto otra vez, versículos 4 y 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Oyó usted la última cita? Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. La ingratitud, hermanos, es un pecado. Quejarse agrava, es un agravante. ¿Qué era el maná, hermanos? ¿Qué era el maná? Bueno, lo que podemos ver en el contexto inmediato y ampliado es que era un alimento especial. El maná era el alimento que Dios les había dado. Allá en Éxodo 16 podemos particularmente ver esto.
en los versículos 21 a 24. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Sabemos que Dios proveyó a su pueblo este alimento. Era un alimento integral. Contenía todos los nutrientes que el cuerpo humano necesitaba. El salmista, en el Salmo 78, 24, lo llamó trigo de los cielos y pan de nobles. Eso es el maná. El sustento, el alimento con todos los nutrientes necesarios. Con él, ellos tendrían lo necesario. Para nosotros, Cristo, su sacrificio es suficiente. En él tenemos todo lo que nuestra alma necesita para ser una alma sana, una alma fuerte, y poder caminar toda la travesía desde que fuimos redimidos, liberados de la esclavitud, hasta el lugar y tiempo cuando el Señor nos lleve a casa. El sabor de este alimento, según Éxodo 16:31, era delicioso. Dice Éxodo 16:31, la parte última del versículo: y su sabor como de hojuelas con miel. Ustedes saben que la palabra maná en sí quiere decir: ¿qué es esto? Cuando ellos fueron por indicaciones de Moisés para recoger el alimento y lo vieron, dijeron: ¿qué es esto? Se describe de una manera hermosa, y su sabor era realmente excelente. No solamente lo que nos dice Moisés en el texto que hemos leído. Dice el texto completo: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro o cilantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Allá en Números, nuestro texto, en el versículo 8, miren ustedes cómo describe otra vez, otra manera de describir este dulce y grato sabor. Verso 8, el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Su sabor era como hojuelas de miel. Su sabor era delicioso. Su sabor era como aceite nuevo. Era un alimento delicioso. En tiempos de Jesús, los judíos se vanagloriaban de que Dios les había dado pan del cielo. En su conversación con el Señor Jesucristo, en Juan 16:31, ellos argumentaban que habían sus padres recibido pan del cielo en referencia al maná. En resumen, hermanos, el maná era un alimento maravilloso, delicioso. Era la provisión de Dios y su pueblo lo menospreció. Otra vez, vean el verso 6.
Ahora nuestra alma se seca. Pues nada. ¿Cómo nada? Pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Oh, hermano amado, tengamos cuidado. Cuidemos nuestros corazones. No sea que por la familiaridad de lo que tenemos, no lo apreciemos como deberíamos apreciarlo. La gratitud puede ausentarse. La gratitud puede salirse del corazón, puede irse de la casa. Pero ¿sabes qué? Llegará la ingratitud. Y la ingratitud se arraigará. Y la ingratitud siempre viene acompañada de su amiga la quejosa. Se va la gratitud, viene la ingratitud y la queja con ella. Pienso en Elías. Cuando Dios le movió para que él decidiera enfrentar la situación de pecado que vivía en ese entonces Israel. Y como premio a su piedad, a su temor, a su consagración, Dios lo envía a un lugar con una dieta de solamente agua de un arroyo y carne que le llevarían las aves. Y el plato, el menú que vino después, no fue que digamos de lo mejor, pues solamente fue tortas de harina. ¿Cuánto tiempo fue así? Según la historia del relato, aproximadamente 3 años. No hay absolutamente ninguna queja en este siervo de Dios. Siempre, supongo yo, debió tomar lo que tomaba cuando las aves venían y le dejaban los trozos de carne, cuando él tenía que ir al Querit y beber de allí, o cuando él tuvo que moverse. Era la providencia de Dios. Dios estaba supliendo su necesidad y él estaba consciente de su inmerecimiento. La gratitud, hermano, debe reinar en nuestros corazones. Pero ellos pecaron de esta manera, menospreciando la providencia de Dios. Hermano, hermana, antes de quejarte, detente y haz un inventario. Y si lo haces escrito, mejor. Si lo haces mental o escrito, seguro tu queja se disipará, se cambiará en gratitud. Y si haciéndolo, este recuento, este inventario, no existe gratitud, entonces será porque tu corazón te ha engañado y no estás dándole el valor a lo que realmente tiene valor. La queja es un grave pecado porque se opone a la dirección de Dios, porque resiste a la voluntad de Dios, pero también porque menosprecia, porque no agradece la providencia fiel y sabia de Dios. Cualquier cosa, hermano, cualquier experiencia que viene a nosotros viene de la mano de Dios. Y Él es infinitamente sabio, nos ama con amor eterno y Él es todopoderoso. Todo lo que ordena para ti, todo lo que ordena para nosotros, todo lo que ordenó para este mundo, Él lo está llevando a cabo. Y nosotros deberíamos ser agradecidos al saber en la manera en cómo cuida de nosotros. Mira, quisiera ayudarte, sugerirte qué cosas podrías incluir en esa relación, en ese inventario. El saber que hemos sido perdonados y salvados por Cristo, hechos hijos de Dios por fe en su Hijo,
y poseyendo la promesa de que nos está guardada una herencia que no se corrompe, que no se contamina y que no se marchita, es más que suficiente para que agradezcamos a Dios y le alabemos con gozo en nuestros corazones. Debería haber gratitud, pero como dije, cuidemos nuestros corazones, no sea que por la familiaridad de lo que tenemos, no lo apreciemos como deberíamos apreciarlo. Acerca del descontento, que es el primer paso hacia la queja, oí esta historia. Un hacendado que ya estaba cansado de su hacienda, llamó a un corredor de bienes raíces e hizo un trato para vender su finca. Pronto vinieron, hicieron el estudio pertinente de la propiedad para poder ofrecerla y la ofrecieron finalmente en estos términos. Lugar localizado idealmente, equipo moderno, ganado sano, tierra fértil, abundante agua. El hombre dijo, espera, un momento, ya no vendo. Yo siempre he querido vivir en un lugar así. La familiaridad con las cosas, hermanos, que Dios generosamente nos provee, puede llevarnos a desear otras cosas. Y si fuera necesario que Dios nos diera otras cosas, Él lo hará, sin duda alguna. No sea que digas, Señor, espera, yo en verdad no había valorado eso que tú me has dado. Necesitas confiar en Dios. ¿Qué digo? Necesitamos confiar en Dios. Él está dirigiendo. Él está haciendo su plan. Necesitamos agradecer a Dios. Necesitamos abundar en palabras de gratitud. De esa manera, la murmuración, el desagrado, el disgusto y la queja se mantendrán a raya. Necesitas contar los beneficios que Dios te ha dado sin olvidar ninguno. Y si lo haces, bendecirás a Dios con todo tu ser. Considéralos: perdón de toda iniquidad, sanidad de toda dolencia, rescate de tu vida, coronación con favores y misericordias, la promesa de suplirte con todo bien. Oh, ¿cómo menospreciar eso? ¿Cómo no ser agradecido por todas esas cosas? Cada día he aprendido esto por recomendación de un hermano en la fe. Cada día trata de empezar de esta manera, verticalmente y después horizontalmente. Piensa en Dios, piensa en sus atributos, piensa en su poder, piensa en su justicia, piensa en su amor, piensa en su bondad, piensa en su misericordia, piensa en su sabiduría. Piensa que todo ello, por gracia y misericordia, son puestos a tu favor y que ya eres beneficiario de ese Dios pródigo, generoso, que cuida de ti. Bendecirás a Dios sin duda alguna. Después ve horizontalmente y piensa, me dijo, y piensa en personas, piensa en lugares y piensa en cosas. En personas, piensa en tus padres si los tienes, piensa en tu cónyuge, piensa en tus hijos, piensa en amigos, piensa en hermanos, piensa en hermanas que oran por ti, que oran por tu ministerio. Piensa en cosas, piensa en cosas. ¿Cuántas cosas tienes? Si piensas en las que deseas, olvidarás agradecer las que tienes.
¿Cuánto tienes? ¿Tienes casa? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes vehículos? ¿Tienes medios? ¿No hay motivo para agradecer a Dios? Piensa en lugares. Considera aquellos lugares en los que Dios te ha permitido disfrutar, elevando expresiones de adoración a Dios como Creador. Si haces ese ejercicio, me dijo, sin duda alguna, el día será mucho, mucho mejor. El texto que he parafraseado es el Salmo 103. Sé que ustedes lo conocen. Voy a leer uno de sus versículos en la versión de las Américas. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Esas cosas, hermanos, y muchas otras más, Dios las ha puesto a tu disposición. Qué grave es quejarse contra la providencia de Dios. Y solo por una pequeña indisposición, solo por una noticia de que tal vez te pudiera afectar o alcanzar algún mal. No sabes siquiera si Dios ha determinado que te alcance. Y por esas cosas, algunas reales, algunas imaginarias, olvidamos agradecer lo que Dios hace con nosotros. Finalmente, la última propuesta que quiero compartir es que la queja es pecado porque es una manifestación negligente. Manifestación negligente de conocer el propósito de la redención. La queja, hermanos, de estos hombres manifiesta un desconocimiento negligente, descuidado, que lo pasaron por alto, del propósito de la liberación. Oigan ustedes cómo lo dijeron. Verso 20, particularmente, la última línea. Dice, sino hasta un mes entero. Está hablando de que Dios les concedió lo que ellos quisieron. Carne. No solamente un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta que les salieran por los ojos. Bueno, el texto no dice por los ojos. Dice el versículo para corregir lo que he dicho. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que salga por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? ¿Para qué salimos de acá? ¿Para qué salimos acá de Egipto? ¿Para qué salimos acá de Egipto? Hermanos, óigame usted. ¿Cómo es que preguntan eso? ¿Recuerdan la historia? Ellos gimieron, hermanos. Ellos clamaron, hermanos. Dios no propiamente está respondiendo su clamor, pero en parte podemos decir que Dios escuchó su clamor, su gemido, y era el tiempo de la liberación. Y Dios les dijo claramente a dónde los llevaría, el propósito por el cual los llevaría y que supliría todas sus necesidades. Y ahora ellos dicen, ¿para qué salimos acá de Egipto?
Ellos se miraban contentos, dice el verso 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, quiere decir gratis. Óigame, ellos eran esclavos, no eran ciudadanos comunes que iban a algún comedor y les daban gratis la comida. Ellos perdieron de vista el propósito de la redención. Bueno, no seamos tan severos con ellos. Suele pasar en el presente que también algunos creyentes pierden el propósito, pierden de vista el propósito por el cual Dios les liberó. A ellos, a los israelitas, Dios los liberó de la esclavitud en Egipto para hacer de ellos un pueblo especial, diferente a los demás pueblos, con leyes diferentes, que mostraran ante las naciones la grandeza y la superioridad de Dios sobre los demás dioses. Al pueblo en ese momento no le interesó el propósito de Dios por ellos. Dios les había dicho el propósito de su liberación, les dijo a dónde los llevaría y les prometió que nada les faltaría. ¿Cómo preguntan ahora esto? ¿Para qué salimos acá de Egipto? Así mismo pasa con nosotros, ¿no es verdad? Todos sabemos la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Cualquiera de nuestros niños fácilmente respondería. Pero la pregunta es esta: ¿cuántas veces esta verdad dirige nuestras vidas? Otra vez, el hermano, en la primera hora, nos ha dicho qué fue lo que afectó, qué fue lo que dañó que se cumpliera el propósito de Dios para el cual nos creó: el pecado. Se introdujo y el hombre, en lugar de adorar, de exaltar y glorificar al Creador, lo hizo consigo mismo o con cualquier otra cosa u objeto. Es entonces que Dios envió la promesa y en tiempo se cumplió la promesa de la redención. Y Jesús vino para salvarnos, para que ahora podamos cumplir ese propósito. ¿Cuál es el propósito entonces? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si Dios nos creó entonces para su gloria, eso significa que cada circunstancia que Dios trae a nuestra vida y cada evento que sucede en este mundo es para su gloria. Lo que sea que suceda, lo que sea que te pase, lo que sea que nos pase. Efesios capítulo 1, los versos 4 a 6, voy a parafrasear, pero puedes leerlo allí. Dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y aunque no lo entendamos, esta es la verdad. Dios está trabajando en ese propósito y cada momento, cada experiencia trabaja para ese fin. Es el plan de Dios. Es el propósito de Dios. Se trata de Dios. No se trata de nuestro reino. No se trata de nuestro plan, no se trata de cómo nosotros querramos o pensemos que debería ser. Oh, que Dios nos concediera esa paz y ese gozo para que podamos manifestar quién es nuestro Dios. Eso pudiera producir un poco de sufrimiento, un poco de aflicción. No debería importarnos eso. Si a través de esa aflicción podemos reflejar el carácter hermoso de Jesús, a quien llamamos nuestro Salvador. Hermanos, si nosotros olvidamos este supremo propósito, andaremos en círculos, perdidos en nuestro enfoque del por qué estamos en este mundo, y tal vez nos preguntemos,
¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Para qué fui salvo? ¿Para qué fui salvo? Oh, querido, que Dios te conceda su gracia, que Dios nos conceda su gracia y que podamos tener esto presente cada momento de nuestra vida. En cada momento de adversidad tenemos solo dos alternativas. Veremos las situaciones difíciles como parte del propósito de Dios para nosotros y agradecemos o simplemente nos quejamos. Pero te digo, quejarse nunca trae beneficios. Al contrario, mira lo que provocó la queja y la amargura del pueblo. Verso 33 de nuestro texto. Números 11:33. Y aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió al pueblo con una plaga muy, muy grande. Hay solamente dos opciones, querido. Consideramos que las adversidades, consideramos cada suceso como la providencia de Dios y como una oportunidad para agradecer, alabar y honrar su santo nombre, o nos quejamos y lo lamentamos y nos quedamos allí. Pero eso no va a detener el plan de Dios y no es recomendable, nunca. Este evento, llamado COVID-19, trae efectos y consecuencias que están más allá de nuestra comprensión. Alcanza la vida de cada individuo y nuestra vida, hermanos, está entretejida con el destino de millones de otras personas. Hermanos, esto que parece que está generando un caos, en realidad es solo una pieza del rompecabezas gigantesco del que solo Dios tiene conocimiento y control. Pues Él lo preordenó desde antes de la fundación del mundo y lo realiza con sabiduría y precisión admirables. Es Dios obrando, hermanos. Es Dios tejiendo. Permítame usar esa palabra. Hemos usado esa imagen en alguna otra ocasión de un bordado. Por una cara o por un lado uno puede ver, no sé, una flor, una bella flor, bellos e intensos colores. Pero si ve el reverso, en verdad ve una maraña. No hay ninguna figura, no se puede entender, no se puede disfrutar. Hermanos amados, Dios está obrando, Dios está trabajando. No tenemos que verlo completo, no nos compete a nosotros. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Hemos de descansar en Dios. Él está guiando. Él está guiando. Él está proveyendo. Y ha prometido proveer todo lo que te haga falta. Piensa en las cosas, en los lugares y en las personas que Dios te ha concedido. Si es necesario que Él añada otras cosas, lo hará en tiempo. Puedes estar seguro de eso. Hermanos, no permitamos la queja. La queja manifiesta, como es señalado, inconformidad y rebeldía contra la dirección de Dios. Tal vez pensaban que había que agilizarse, que fuera de otra manera. Tal vez estaban ya listos para avanzar y la nube se detenía y ellos tenían que detenerse. Esas eran las indicaciones. Es tiempo de retraerse quizá, hermanos. No perdamos el tiempo. Podemos hacer otras cosas.
He oído que algunas familias están leyendo y teniendo devocionales como nunca antes, como nunca antes. He oído también de personas que están apreciando mucho más el tiempo en familia. He oído noticias seculares del mundo que producen tristeza realmente. Que hay familias, que hay hogares donde las personas quisieran escaparse, quisieran irse. Porque dentro de las familias, dentro de las casas están los abusadores. Están las personas que hablan con ira desmedida. Están las personas que están queriendo causar daño a alguien o a algunos de la familia. Qué triste. Es así como el mundo vive. No sé si eso es realidad, pero esas son las noticias, lo que dicen las noticias. Lo que sí creo que es verdad, porque lo he escuchado de viva voz y de hermanos, que este tiempo ha sido para convivir e interactuar más en familia. Eso nos va a preparar, hermanos, y nos va a disponer, hermanos, para cuando venga el tiempo otra vez de aperturar y de continuar las actividades como normalmente. No permitamos la queja. Manifiesta inconformidad y rebeldía contra la dirección de Dios. No la permitamos. Manifiesta ingratitud y menosprecio hacia la sabia y fiel providencia de Dios. No la permitamos. Exhibe un negligente conocimiento del propósito de la redención. La queja acarrea juicio. Y muchas veces el juicio consiste en darnos lo que nuestros codiciosos corazones quieren. Voy a repetir esto, porque esto puede pasar también con nosotros, el pueblo de Dios. La queja acarrea juicio. Y muchas veces tal juicio consiste en darnos lo que nuestros codiciosos corazones quieren. Como leímos en los versículos 18 a 20. Debido a su anhelo, debido a su deseo, se les dio. No 1, no 2, no 5, no 10, no 20 días, sino hasta que por las narices saliera la carne. Y dice el verso 31 que todavía no terminaban de masticarla para poderla tragar, cuando sufrieron las consecuencias de aquello por lo cual ellos gimieron, de aquello por lo cual ellos lloraron, pidiendo que se les diera. Así que ten cuidado cuando dices, esta puerta seguramente la abrió Dios, así que iré por ese camino. Ten cuidado. Tal vez tu corazón te está engañando. Y si es tanta tu insistencia, quizá el juicio de Dios venga en concederte aquello que te será una aflicción, te será un dolor. Hermanos amados, para terminar, esto no significa que no debemos pedir a Dios aquellas cosas buenas que queremos. Esto no significa que no debemos pedir a Dios aquellas cosas buenas que queremos. Tampoco significa que dejemos de esforzarnos por alcanzar lícitamente aquellas cosas que son buenas. Y menos aún, esto no significa que llamemos bueno y deleitoso a las aflicciones y dificultades. Está escrito, en el día del bien, disfrútalo. En el día del mal, considera. Días adversos, consideremos, hermanos. Ambas cosas vienen de la mano de Dios. Dice Salomón, con la única finalidad de que los hombres no hallen nada aparte de Dios. Que su todo, que su suplencia, que su gozo y su paz sea en Dios. Si las cosas, si las personas y los lugares
son lo que anhelan nuestros corazones, entonces tal vez solo eso tengamos. Pero ¿de qué sirve si el hombre ganare todo el mundo y pierde su alma? Oh, queridos, lo que sí significa es que debemos ver las cosas en su justa dimensión y que cuidemos nuestro corazón. Lo cuidemos de la amargura y de la queja. Recuerda, si la ingratitud se va, si la gratitud, quiero decir, se va, vendrá la ingratitud. Y la ingratitud siempre viene con su amiga la quejosa. Y la queja es un grave pecado contra la dirección de Dios, contra la provisión de Dios y contra el propósito de Dios, contra Dios mismo, contra el carácter benévolo, benigno de nuestro Dios y Señor. Oh, que haya gratitud en nuestros corazones. Oremos. Señor, concede que nuestros corazones sean vigilados, guardados, Señor, con una valla de fuego, para que la ingratitud no se arraigue, la murmuración y la queja no tengan lugar. Concede que haya agradecimiento, conciencia de que tú estás guiando, de que tu voluntad es soberana, conciencia de que has provisto todo según tu promesa, Señor, pues dijiste que tú estarás con nosotros y nos darás todo lo necesario. Concede, Señor, que no perdamos de vista el propósito para el cual fuimos recreados. Fuimos creados, Señor, para la gloria de tu nombre. Debido al pecado, nos perdimos y empezamos a adorarnos a nosotros mismos, cosas, personas, objetos. Fue necesaria la venida de nuestro Salvador, ese Redentor que tú prometiste, Dios, y que en tu tiempo vino, nuestro amado Salvador. En Él ahora podemos ser libres de la queja, libres de la murmuración, libres de todo pecado, para que ahora sí glorifiquemos tu nombre. Y mientras lo hacemos, encontramos nuestra felicidad, encontramos la paz y el gozo que provienen de lo alto. Que tu nombre sea honrado, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.